todo en el aire, nadie lo va a detener. Pasea su princesa serbia tan fina, tan bella, por las calles del barrio, él la lleva a la estrella. Javier Abreu, el que siempre te enciende, todas las mañanas en el hervidero se prende. Sintoniza su show, no te lo puedes perder. En el Mar Cienfuegos te lo puedes encontrar también. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a la Hervidero Televisión. Nunca había empezado, antes de empezar una entrevista, que el invitado me llame animal, pero acaba de suceder. Me han llamado animal y se han quedado tan panchos. Pero bueno, son cosas que pasan, que ustedes no ven, pero que yo las he grabado para en un futuro hacer un reflex por ahí y ponérselo. Hoy tenemos de invitados a una persona que ha trabajado mucho por su ciudad, que ha defendido la ciudad con ahínco. Desde mi punto de vista lo han dejado solo y vamos a hablar no del pasado, que ya pasado está, sino del presente. Don Marcos González, muy buenas. Muy buena. Bueno, vamos primero a explicarle... Me llamaste animal. No, yo estaba viendo su cabecera y dije, animalista, que no es lo mismo que animal. Bueno, es que lo pensará mucha gente. Pero es que me parece bien. Que se termina además de esa manera un programa que se llama El Hervidero. Yo sé y soy muy consciente que vengo, pero bueno, me parecía muy curioso esas determinaciones como cañero, ¿no? Lo que pone ahí cosas. Es la realidad de cómo soy. El que me conoce lo sabe y el que no lo aprenda. Supongo que lo has supervisado de la cabecera, que sí, está pero me da lo mismo. conciencia. En eso no tengo problema. Que me llamen animal es un honor. Bueno, también se puede decir un animal político, ¿no? Un sí. animal Nada. Hay muchas cosas, pero bueno, ser Animal animalista está bien. está muy bien. No, ser animalista es mejor. Hoy no vino la niña porque no quiso. Esto, tú no sé si lo sabes, pero la niña viene a los programas. ¿Ah, sí? No has visto ninguna, pero la niña viene a los programas. Serbia, y se sube aquí y se deja dormir aquí. Pero hoy no le apeteció venir y cuando ella, ahí está. Y cuando ella no quiere, pues no viene. Es así, es lo que tenemos. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bueno, aquí compartiendo este momento. Quiero empezar primero dando las gracias a la invitación y a la oportunidad de nuevo una vez más de estar en el canal y hacerlo contigo, que ya te decíamos también. Eres valiente. Como tú hablabas del antes, también a quien yo siempre he considerado, aunque ahora no estés en casa, un compañero. Ahora en esta aventura televisiva más que nunca, aunque no siempre has colaborado. La casa se lleva. Pero ahora ya es distinto. Mira, yo llevo mis cosas. Claro, sí, por eso yo siempre digo que esto es como en las familias, ¿no? Sí, unas veces bien, otras veces mal. Exacto, pero siempre familia. Claro. Mira cómo va el Puerto de la Cruz. Bueno, podría estar mejor, ¿no? Podría ir mucho mejor, estaba mucho mejor antes de una moción de censura y de un nuevo gobierno tripartito, antinatura, un gobierno Frankenstein elaborado simplemente por unas ansias de poder, por unas fuerzas políticas fuera de la ciudad que les molestaba mucho que un alcalde socialista elevara la voz, alzara la voz ante un cambio de gobierno regional que había, pues bueno, empezado a equilibrar esas faltas y ausencias de grandes presupuestos y de grandes inversiones para Puerto de la Cruz. Conseguimos en apenas 4 años más de 50 millones de euros de inversión pública en la ciudad, lo mismo de inversión privada, y está claro, Coalición Canaria y el Partido Popular siempre han querido que el Puerto de la Cruz no levante cabeza. ¿Esa moción de censura se hizo en el puerto o se hizo en la Orotava? No, esa moción de censura se hace en Santa Cruz de Tenerife, que es donde Coalición Canaria y el Partido Popular se reparten los poderes del gobierno de Canarias, donde se han repartido los poderes en el Cabildo, y faltaba una ficha muy importante que era la del Puerto de la Cruz, y por eso en determinado momento pues mandan al candidato del Partido Popular fuera, lo quitan un poco del tablero porque un mes antes de esas elecciones había llamado a los que decían ser progresistas comunistas, y entiendo que esa situación o relación personal era muy dura. Quitaron a Ángel Montañés, que fue el candidato del Partido Popular, y pusieron a su hermano, que es el hermano del vicepresidente, el alcalde actual, hermano de Leopoldo, hermano de López Afonso, ¿no? Son hermanos, el vicepresidente del Cabildo, no lo sabía, el secretario general insular de Tenerife y el alcalde del Puerto de la Cruz. El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, que le está haciendo la cama a Rosa Dávila, es hermano del alcalde del puerto. Así es, claro. Pero el que es alcalde del puerto no era el candidato. No fue el candidato del Partido Popular. El otro se lo llevaron para otro lado, le buscaron un echadero para poder colocar al hermano de candidato. Así es.
Menudo lío. No se podía explicar mejor. Y además luego, aunque no soy hermano, otro primo, como yo digo, que es Manuel Domínguez, que desde el Realejo, alguien que defendía tanto el norte, en vez de alegrarse de que el Puerto de la Cruz iba bien, lo que hizo fue pues también formar parte de esa ese juego ¿qué coalición político en el que... Que coalición y el PP se pongan de acuerdo es normal. Bueno, pues muy lógico. Lo raro era que dos personas que decían ser de izquierda se conviertan en traidores para darle la alcaldía a alguien del PP. Total, a alguien además con un perfil bastante conservador en sus ideas, en sus actitudes y en sus pensamientos, que incluso después de estar gobernando con nosotros durante 5 años y 3 meses, muchas de las disputas que Asamblea Ciudadana, en este caso esos concejales, especialmente su portavoz, tenía con quien les habla siendo alcalde, que nos acusaba de ser de izquierdas moderadas, ¿no? Porque uno tiene claro que esa izquierda progresista tiene que ser una izquierda moderada para que luego otro sector, el sector generador de empleo, el sector empresarial, encuentre una oportunidad también en una ciudad y genere esa prosperidad que al final haga que las personas puedan tener trabajo y no tengan una dependencia de los servicios sociales. Ese era el modelo de ciudad en el que yo creo, el modelo de sociedad en el que sigo creyendo y que me gustaría que volviese a ser el Puerto de la Cruz y que consideramos y que pusimos en marcha en aquel momento. Sin embargo, esa tradición, que no se puede definir de mejor manera, no solamente le dio la alcaldía al PP, sino que además luego hay otros invitados, como puede ser Coalición Canaria, que fueron absolutamente maltratados, porque en ese panorama de ese juego de damas... Tripartito. Que está, para que la gente nos entendamos, los que no somos del puerto nos podamos entender. Está el Partido Popular, que tiene la alcaldía, con el hermano del vicepresidente del Cabildo, y también presidente del Partido Popular en la isla de Tenerife, con 6 concejales más, y está Coalición Canarias con 2 concejales y Asamblea Ciudadana Portuense con 2 concejales. Ellos conformaban 11, nosotros éramos 10 más 2, es decir, solo nos hacía falta un concejal, pero nosotros consideramos que el pacto de progreso tenía que seguir siendo con Asamblea y por eso no tocamos ninguna otra puerta y por eso firmamos de nuevo un pacto de gobierno 2023-2027 que se vio truncado por estas ansias de poder del Partido Popular, que fue capaz de comprar la voluntad de los que decían ser de izquierda, Asamblea, y de menospreciar, de maltratar a los concejales de Coalición Canaria. Compra política te refieres, ¿no? Sí, totalmente política, pero lo digo porque los espectadores también pueden hacerse una visión muy clara de que en este reparto de poder y de juego político para conformar un nuevo gobierno, la formación política más maltratada es Coalición Canaria. Y esto lo pongo claro en una evidencia en la que hay 7 áreas del ayuntamiento genéricas, 4 en este caso las tiene el Partido Popular, mantiene 2 Asamblea Ciudadana Portuense con el mismo número de concejales que Coalición Canaria, pero Coalición Canaria una sola jefatura de área. Y a su otra concejala es una concejala, no solamente una concejala específica, sino que encima a tiempo parcial, es decir, con un sueldo del 75%. Bueno. Y en el reparto de personal de confianza, Asamblea Ciudadana tiene 3 personas y Coalición Canaria 1. En cualquier formación política de cogobierno jamás ha existido un desequilibrio tan grande. Por eso siempre digo que el Partido Popular y Coalición Canaria en el puerto son primos hermanos, porque aunque la familia les trate mal, siempre van a pactar, porque si no, no se entendería, y lo hemos visto además con los presupuestos. ¿Y los otros? Y los otros tienen evidentemente lo que quieren, tienen presupuesto, aunque tengan una incapacidad en las últimas preguntas del Pleno. ¿Los traidores te refieres? Sí, especialmente el portavoz de la Asamblea Ciudadana Portuense, David Hernández, a una pregunta de esta sesión plenaria, se ha visto como la persona más ineficaz e incapaz de gestionar el área de urbanismo del Puerto de la Cruz. Y esto es una evidencia, no es una cosa subjetiva de quien les habla, de un portavoz de la oposición, sino una realidad, puesto que a una pregunta del estado de ejecución del presupuesto tras su liquidación, no ha sido capaz sino de gestionar el 10% de su presupuesto. ¿Cómo hacer eso? Sí, esa es la realidad. O sea, tenía 10 millones de euros para gestionarlos con los remanentes para gestionar durante el año 2025 y gestionó 1 millón de euros. ¿Solo? Y poco más. Es decir, sí, está en una contestación pública del Pleno Municipal en el que... Se llama inútil. Se llama inutilidad, sí, se llama incapacidad. Bueno, tú lo pones más fino, pero tú le dices, utilizas la palabra más fina, pero eso es inútil. Sí. Si una persona que solo gestiona una pequeña parte del presupuesto es inútil. Y además pone de manifiesto
que el argumento que utilizó Asamblea para la moción de censura, que todo el rato decía que el Partido Socialista los maltrataba y que no le ponía dinero a su disposición, nosotros hicimos un balance de los 5 años y 3 meses y dejó de gestionar 20 millones, pero en 5 años. Ahora todavía es peor, gobernando con el Partido Popular, es que en uno no ha gestionado 10, ¿no? ¿Y estos se vuelven a presentar, tú crees? Yo me imagino que sí, es que esto no se ve de otra manera. Mire, yo siempre digo... Pero estos están aliados con Si se puede y Podemos y todo eso. Sí, de hecho yo pensé que muchas fuerzas de izquierdas progresistas de esta isla se manifestaron en contra de la moción de censura, ¿no? Sí. Incluso algunas que se manifestaron también en contra de la moción de censura, hoy en día en redes sociales siguen apoyando la labor de David Hernández, me imagino que por una cuestión personal. Yo siempre he dicho que él tiene dos situaciones, una es como una venganza personal, nunca toleró que el Partido Socialista no solamente tuviera la alcaldía, sino que además gobernando y siendo el alcalde tuviera más votos y más confianza de la ciudadanía, porque ellos eran también unos perdedores, ¿no? Tú estás gobernando y tú aspiras a ganar confianza. Y por lo tanto hay un recelo cuando tú ves que las personas que están gobernando contigo tienen más concejales, tienen más votos y tú tienes menos concejales y menos votos. ¿La alcaldía la tenía el Partido Socialista o la tenía Marco? No la tenía el Partido Socialista, la tengo yo en representación de mi partido, claro. Pero es más la persona que el partido, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho... En los pueblos pequeños además pasa... Pero yo nunca he escondido las siglas, de verdad, lo pueden ver en mi campaña. Es verdad que la campaña última era muy personal, muy presidencialista en el ámbito del marketing de una campaña electoral. Los alcaldes son presidencialistas. Era Marco, ¿no?, la campaña y demás, pero siempre acompañado de mis siglas y de mis valores. Cosa que tampoco tolero nunca cuando escucho en esa moción de censura decir que han dejado los valores y los principios a un lado. ¿Tú podrías dejar tus valores y tus principios cuando te levantas por la mañana? No, ¿verdad? Pues uno con cierta... Hombre, solo si eres un traidor. Claro, y uno con cierta ética y moral, mucho menos si te dedicas a labores públicas. Si uno es representante público, ¿cómo puede afirmar con libertad? Yo he dejado los principios, he dejado mis principios y mis valores para gobernar, ¿no? Entiendo que uno en política a veces tiene que tragar sapo. Uno puede dejar, oye, pues puede ser alcalde de tu partido, puede haber una alianza con un partido similar, parecido, pero que nunca pases la línea roja. Yo no podría votar a un alcalde del PP o de Vox. Eso son líneas rojas que no podría pasar. ¿Podría poner uno de Si se puede, uno de Izquierda Unida, uno de los Verdes, uno de Coalición? Sí, pero hay líneas rojas en las que tú dices, por aquí no, porque no. Pues pero esos son los principios de uno, hay otros que los venden. Claro, esa línea roja en el puerto no solamente se cruzó, sino además se cruzó encantado. Y por gente que nunca esperabas que lo hiciera. Por supuesto, yo siempre he dicho que pensé incluso, aunque un partido sea asambleario y no tenga estructura, ¿no?, porque en el caso de mi partido, pues en el ámbito local sigo además siendo secretario general de la agrupación y por lo tanto no hay una bicefalía de pensamientos con respecto a lo orgánico y lo público, ¿no?, sino que las personas que conformamos lo orgánico y lo público conformamos los mismos equipos de trabajo, aunque sean un número mayor de lo que pueda ser la representación pública. Sin embargo, yo sí esperé siempre que esa asamblea dijera que no. Es que yo no concibo que unas personas que voten... se controlan. Claro, que un partido... Si te hablan de asamblea, tú puedes pensar en 1000, en 100 o en 10. Claro, o sea, el lenguaje lo magnifica, pero todos sabemos que no son 1000. Sí, que pueden ser 4 personas reunidas en un salón y es una asamblea. Y es una asamblea, pero que no es lo que todos pensamos. Mira, hablemos del futuro. ¿El puerto alguna vez tendrá muelle? Pues mire, según lo que ha hecho Coalición Canaria, el Partido Popular y Asamblea, este gobierno nuevo, es decirle que no al muelle. Yo lo vi, han vendido... Vi la 25ª maqueta publicada en la prensa y me dio vergüenza ajena otra vez. Mire, yo creo el puerto no aspiraba a tener una conexión marítima, incluso con La Palma había hace muchos años y demás, y tener un puerto razonable. ¿Qué pasó en eso? El puerto ha anhelado durante siglos, ¿no?, esa esperanza de conexión marítima, ¿no? Y yo fui muy claro con los ciudadanos. Yo nunca he puesto en mis programas electorales el muelle del puerto. Porque no depende. Lo puede leer. Primero porque sabía que había una herramienta urbanística que aprobar. Y por lo tanto, en un ayuntamiento, en un mandato de 4 años, cuando tú preparas un programa electoral, no puedes garantizar que se vaya a aprobar una herramienta urbanística. Y lo que hice fue darle continuidad a un trabajo que ya hacía en la oposición. Yo en la época en la que, muy corta, pero que estuvo la compañera Patricia en la vicepresidencia y llevaba precisamente Puerto, nosotros trabajamos para refundir los 2 textos.
para que el proyecto de la tierra y de la mar fueran de la mano, porque sabemos que no hay rentabilidad en el mar, pero hay mucha rentabilidad en la tierra. Y conseguimos en 1 año y medio unificar esos textos. Por lo tanto, el planeamiento, que es a través de un anexo del plan de modernización, empezaba de forma conjunta. Quien quería invertir en la tierra, en esos metros cuadrados de expansión de oro para una ciudad como el Puerto de la Cruz, en primera línea de mar, una oportunidad empresarial muy, muy importante, tenía que hacerlo de la mano de la administración pública para invertir en el mar, porque si no, nunca hubiésemos visto ninguna piedra en el mar y mucho negocio en la parte tierra. Pues cuando entré en la alcaldía, dimos continuidad a ese procedimiento y se aprobó, por ejemplo, el estudio de viabilidad económica, que decía que el muelle era rentable y que la explanada, el parque marítimo, era rentable. Se encargó el estudio medioambiental, labor fundamental en cualquier herramienta urbanística, en un caso de dominio como este aún más, y se trabajó de forma tan incesante hasta que 1 mes, 2 meses antes de la moción de censura, aproximadamente en el mes de junio, ya tuve las primeras reuniones con la Universidad de La Laguna, que era la encargada de hacer los avistamientos de cetáceos, que era también otra funcionalidad dentro de la herramienta urbanística. Bueno, hay una moción de censura y en estos 2 años y un absoluto silencio, un convenio que se caduca y de repente por arte de magia vuelven a presentar el inicio de otra herramienta urbanística que ha abandonado el muelle para solo hablar de la tierra. Y no han sido capaces de decir nada. Porque yo vi no había barco. No, es que han abandonado toda la inversión marítima. Se ha separado de nuevo los proyectos para darle agilidad a la parte de la tierra, que es donde hay Pasta. Rentabilidad. Dinero. Exacto. Y aunque sea una concesión administrativa y nadie esté hablando de forma insensata ni de oportunidades ilegales o irregulares, la realidad es que vamos a perder la oportunidad de inversión en mar. Tanto es así que se sacan las fotos, se sacan la maqueta, vuelven a pronunciar algo y tenemos un socavón en la propia explanada que está consumiendo ese territorio, lo he visto. que no se puede ya ni pasear, que esta persona, David Hernández, el concejal de urbanismo, tiene proyectos, no han solicitado las autorizaciones perceptivas y ha tenido millones de euros para afrontar esa primera obra, que es la que realmente es urgente y necesaria para que luego podamos ambicionar un aparcamiento, el gran auditorio Pero al vamos aire a comparar, libre, vamos a etcétera, comparar ¿no? unas cosas con las otras. Marcos, si vuelve a ser alcalde, apostará por un muelle o apostará por lo que acaba de presentar Coalición Canaria y el PP. No, yo cuando vuelva a ser alcalde voy a... ¿Tierra y mar o solo Claro, tierra? tierra y mar. Y además no solamente tierra y ¿Tú mar. apuestas por la conexión marítima? Sí, pero además no solamente tierra y mar, porque hay que hacer más cosas, Javier, porque es que también Coalición Canaria y el Partido Popular, a través de la ley del suelo, en una disposición adicional, creo que en la 6ª de la ley, le redujeron la categoría al puerto del puerto. ¿Cuándo? Porque en esa disposición adicional, cuando se vale. aprobó la ley del suelo, Sí, sí. el Partido Socialista no la apoyó y retiró el apoyo a esa enmienda, solicitud de quien les habla y de mi agrupación, porque reducir la categoría del muelle del puerto eliminaba precisamente el transporte con pasajeros, porque los puertos de carácter insular no transportan pasajeros. Aunque no fuera la fantasmada, para que la gente nos entienda, de ver grandes cruceros como hay en Santa Cruz, porque el Mar del Norte no permitiría ese tipo de cruceros que tienes que garantizar con 1 año y medio, pero sí que perdíamos ese objetivo. Esa puerta de conexión con La Palma, por ejemplo. Eso se pierde absolutamente porque en aquel momento se entiende. Recuerden que yo firmé una hoja de ruta en el año 2016 estando en la oposición, porque siempre me he tomado este tema muy en serio y quien esté gobernando siempre he creído que es posible. Y en el año 2017, cuando hago una pregunta en esa comisión a Carlos Alonso, siendo presidente del Cabildo, que también apoya la unificación de los textos, por eso me ha extrañado que de repente no Rosa Dávila, ese escenario se lo dejaron para el hermano, para López Afonso, que entre hermanos se dijera que van a dejar la tierra de un lado, el mar de un lado, y que van a sacar adelante la tierra porque el puerto no se puede permitir tener esa expansión en esas características, que es donde hay una rentabilidad. Por lo tanto, me ha sorprendido mucho que la postura de Coalición Canaria haya sido el silencio. Muti, no se han pronunciado, cuando son los propulsores de haber unificado también los textos en un gobierno de Coalición Canaria con el PSOE. Sin embargo, bueno, o los han convencido, Yo te o les escucho, da igual. te escucho hablar de estas cosas y sigues
hablando y expresándote como un alcalde. Bueno, es que siempre he dicho que hay una postura personal de pensamiento que no te la cambia la negociación de tres fuerzas políticas. Yo siempre digo que uno es un alcalde de momento No, pero me refiero a que moral. tienes las cosas metidas en la cabeza, la visión de la ciudad metida en la cabeza, y aún estando en la oposición, estás transmitiendo y hablando como un alcalde. Bueno. En vez de hablar con un señor que quiere conseguir votos a lo fácil, no, sigue siendo responsable en este sentido. Lo he hecho siempre, pero porque además tengo una conciencia moral. Yo creo que el sistema político debe de establecer normas para que esto no ocurra, no porque no sea democrático una moción de censura, que lo sé y la comparto y la asumo, porque también tengo un presidente de mi partido y del gobierno gracias a un pacto de gobierno, sino creo que en el ámbito más local, en el que hay pues, una relación también humana y más personal, yo sigo creyendo que uno es alcalde en la ética y en la moral y en algo que es fundamental para la política local, que es En una historia tan fundamental por Puerto de la Cruz como es el muelle, hay dos visiones diferentes, ¿no? En estos momentos, por lo que me estás contando. Sí. Uno que piensa en los dos asuntos, el mar y la tierra, conjunta para futuro del puerto, que no estarás tú y estarán otros, que eso de aquí que se termine, pasará años, porque yo desde que era niño estoy oyendo hablar de esto, imagínate los años que quedan por delante. Pero estás hablando como alcalde. En cambio los otros fueron a lo rápido, a plantear una historia de maqueta para ganar 4 votos. Por eso te estoy diciendo, tú estás en un planteamiento serio y veo lo otro, que digo, chicos, si ustedes ni siquiera van a estar, porque no hay un consenso amplio en esto de pensar en el futuro del puerto, que es la puerta de entrada del norte de Tenerife, marítima, a todo el norte. Por eso te hablo de conciencia moral y ética en el ámbito local, que tiene que ver con el cariño y las relaciones de las personas. A mí me gusta mirar a la gente de frente, yo hablo mirando a la gente a los ojos. Y cuando termine una etapa política de mi vida, no quiero que nadie deje de saludarme o piense de mí que he dicho una cosa y he dicho otra. Entonces yo digo lo mismo siempre estando en la oposición o en el gobierno. Y fui muy consciente de que hay cosas que no conté. Yo no fui contando todos los meses, hemos hecho el estudio de viabilidad económica, el muelle será posible. No, lo dicen los números, lo dicen los documentos. Y los documentos que van a un pleno y se aprueban. Pero no hacía demagogia barata ni populismo para intentar generar... Pero también eres consciente de que lo que no se cuenta no existe. Una conciencia. Ya, pero es que estamos hablando de procedimientos, como ahora. Sí. Es que se está hablando de una herramienta urbanística que es planeamiento. Todavía no hay proyecto, no está la herramienta aprobada. Y no hay perra. No hay presupuesto, no hay dinero para inversiones. Pero la maqueta se presentó. Mire, el otro día contaba también el tema de la playa Martianes, que es otro de los grandes proyectos anhelados del Puerto de la Cruz. Yo me encontré y en el 2019, ¿sabes lo que hice? Corriendo, ilusionado, firmé el convenio. Y además auspicié a Pedro Martín para decir, siéntate y firma aquí conmigo el convenio de Martianes, porque no podemos permitir que después de 10 años esto se nos vaya. Y firmamos, inconscientemente casi podría decir, porque cuando llegó a la abogacía del Estado nos hicieron un informe desfavorable porque ya estaba el plan medioambiental caducado, porque con la modificación de la ley del 2013 ya estaba caducado. Por lo tanto, a partir de ese momento es cuando uno se da cuenta que una etapa en un ayuntamiento, un mandato, 4 años, 8, no son suficientes para planear una ciudad. Y por eso yo cargué el estudio de impacto medioambiental de nuevo para la playa Martianes, porque aunque yo no lo viera, ganara o no ganara las elecciones, no iba a permitir encontrarme la herencia y el legado que me habían dejado los otros, que era aprobar herramientas urbanísticas con el paso de 7 años, con lo que cuesta administrativamente, y después estar 4 años en un mandato, como estuvo Coalición Canaria y el Partido Popular, desde el 2015 hasta el 2019, gobernando en el Estado, con dinero en la comunidad autónoma y sin ejecutar 0 euros para la playa de Martianes, teniendo el estudio de impacto medioambiental favorable. Y por lo tanto... ¿Y ahora en qué situación está? Ahora hay un nuevo estudio de impacto medioambiental que se encargó al Ministerio, que tardó aproximadamente como 2 años en su redacción. En el año 2024, a finales 25,
se hizo su exposición pública, recibió ese proyecto de la playa Martianes algunas alegaciones y el Ministerio tiene que determinar el modelo del proyecto que se presentó para la playa ¿Tú Martianes. te vas a presentar otra vez, alcalde? Claro, yo voy a volver a ser el alcalde del puerto. ¿Estás seguro? Tengo primero que presentarme en mi agrupación, tengo que presentarme y contar con la confianza de la ciudadanía, pero estoy muy convencido de que no solamente es una posibilidad real, sino que creo que de forma... ¿Cuántos votos te faltó la otra vez para tener mayoría y que no te Pues, hagan la trastada como te hicieron ahora? 13 votos para 11. 13 votos para conseguir el concejal El concejal número 11. ¿Por 13 votos Sí. no lo tuviste en la mayoría? Así es. Tuvimos la mayoría absoluta durante toda la noche, exceptuando en las dos últimas mesas, que la ley compensó, sabes que se discuten los dos, el concejal siguiente, siempre las dos formaciones más votadas, ¿no? Nosotros con 6.000 votos, el Partido Popular con 4.000, pero definitivamente fue un concejal más para el Partido Popular que hubiese Pero luego se encontraron pasado unos de votos por ahí 8 a perdidos. 5 en vez de 8 a 6, y luego además se encontraron 22 votos de correos que no se contabilizaron y que nunca sabemos. Por una regla de 13, de esos 22, la mayoría tenía que Podría haber haberse sido... dado, sí, sí. Por sí. lógica, ¿no? Sí, sí. Pero- Porque además la regla no es una cosa tan matemática, no es que de 22 tengas 13. No, no. Es que a lo mejor al contabilizar otras formaciones políticas, el otro concejal te lo hubiese dado 3 votos. Claro, claro. Son las otras dos formaciones políticas con peor resultado, que eran Coalición Canaria. ¿Tienes y ganas de Asamblea ser alcalde? Tercero. Muchísimas, claro. Sí. Trabajo todos los días, tengo un trabajo y luego trabajo todos los días. Es que te he visto desaparecido últimamente, en los últimos meses. ¿Desaparecido? ¿De dónde? Sí, que no... ¿Del puerto? Imposible. No, en el puerto no sé porque yo no vivo en el puerto, no sea tampoco... yo vivo en la laguna. Del puerto Pero imposible. cuando voy al puerto o cuando utilizo las redes sociales no te veo tanto como antes. Antes estabas más... Bueno, lo que pasa es que ahora es verdad que he asumido una responsabilidad y trabajo a diario en la delegación del Gobierno de España en Canarias, y eso hace que me levante a las 5 de la mañana para coger una guagua a las 6, que esté aproximadamente 2 horas en cola, que esté en una delegación del Pero Gobierno. las colas no te las iba a quitar Rosa. Sí, sí, eso dijo, en 90 días, ¿no? Y yo cada vez que estoy 90 minutos acordándome de ella todas las mañanas, y otros 90 para volver, porque además cuando salgo de trabajar también vuelvo, pero todas las tardes tenemos luego agenda municipal. Yo creo que hay una parte importante de la presencia mía personal y de mi grupo, que es que después de la moción de censura no hayamos desaparecido, ¿no? Puede ser que a lo mejor uno pueda De fuera parece publicar que sí. más o menos, ¿no? Pero la presencia sigue estando, y es, vamos, notable y notoria, porque así la perciben el tejido social, el tejido cultural, el tejido deportivo de la ciudad, porque siempre he pensado que precisamente eso... Tienes un equipo joven, ¿no? Y eso es lo más rico de la política local. Yo siempre digo, hacen muchas preguntas a veces, ¿y cuándo vas a dar el salto? ¿Cuándo te vas a dedicar a otro tipo de política y dejas el ayuntamiento y demás? Y siempre digo, mira, yo ahora mismo no me planteo nada, absolutamente nada, lo hice en su momento cuando yo gané las elecciones y perdí y se conformó un gobierno, también me dieron la oportunidad de irme del puerto y de estar en otro gobierno. Y yo dije que mi lugar era el puerto, porque yo sigo ambicionando ser alcalde de la ciudad porque me gusta la política local, porque me gusta la gente. Yo no vengo a la política local, siempre dije, prefiero saber que una familia vulnerable tiene una ayuda de emergencia en 20 días, como uno de los grandes logros del mandato que tardaban hasta 3 meses en el Puerto de la Cruz, que cortar una cinta o ver mi nombre en una placa. No tengo ambiciones personales, tengo una ambición genérica, compartida, muy plural con todo mi equipo, como bien decía, equipo joven, ilusionado, formado, gente que ha dejado sus trabajos y Pero también, decían que tú hacías muchas fiestas. sí, bueno, eso lo dice la gente que necesita de un plan de marketing para no ver que Pero el precisamente... puerto estuvo muerto. Claro, es que... Desde fuera, yo lo que veo de fuera, ¿eh? Muerto Eso- durante muchos años, porque yo cuando era joven, ya no lo soy, pero cuando yo era joven me iba muchas veces al puerto de la Cruz, luego ya cambiamos para las Américas, pero el puerto fue un eje de juventud, de dinamismo de la isla, la capital nocturna de la isla, como quien dice. Luego entró en una historia del... En un declive, podemos decir, sin completo, problema. Sí, sí, declive absoluto. Y contigo volvió a verse un Puerto de la Cruz alegre, feliz, más limpio, más divertido. Y ahora está otra vez volviendo a la etapa gris, ¿no? Claro. Otra vez oscura. ¿Por qué? Yo creo que ahí al Partido Popular le funcionó cierta estrategia para además vincular la cultura a un tema despectivo, ¿no? Sí, sí. Lo son siempre. Lo hacen siempre, en todos los niveles. Son muy de ir a los sitios, sentarse y aplaudir,
de forma muy falsa, ¿no? Porque cuando tú concibes la política cultural como se concibió durante mi mandato, que no solamente era una política cultural de festivales, ¿no?, que estuvo muy bien y que aprendimos grandes cosas, como puede ser, por ejemplo, Veranos del Taoro, que se ha convertido sin ninguna duda en el único festival de teatro a cielo abierto de Canarias, pero en una gran referencia. Vamos, en 2 años nos vimos con Isabela Rossellini presentando el festival en Madrid y haciendo cosas muy grandes, que eso posicionaba al puerto, ¿no? Y con cosas muy pequeñas posicionamos al puerto en México, en una presentación. Había una etapa en la que la gente salía de la laguna, mira que tiene mucha actividad cultural, hacia el puerto. Claro, porque eso... Y ahora ya no van al puerto. En esto, cuando estabas de alcalde, no es pelotismo, ¿eh? Cuando estabas de alcalde había mucha gente que se iba al puerto. Y digo, ¿qué coño van al puerto? Claro. Pues yo también voy de jurón y veo una actividad nocturna, diaria, por la mañana, por la tarde. Ahora eso ha vuelto otra vez a quedarse en la laguna, ya no hay reparto. Hay siempre, mira, la cultura tiene 2 vertientes muy importantes. Primero, el desarrollo personal y social para una sociedad. Por eso para mí era muy importante emprender proyectos tan muy pequeños. Yo hice muchas cosas que a lo mejor no se ven, que son proyectos de innovación, de diseño social, interacciones conscientes, nuevas narrativas, proyectos con pescadores, proyectos muy locales de ambicionar en la ranilla, un tema identitario, con todas esas cosas que luego, pues a lo mejor una persona de la Laguna, de Santa Cruz, viene a disfrutar de un festival que a lo mejor lleva 6 meses desarrollándose con la gente local. Ese tipo de política cultural, de territorio, del entorno, genera luego además una oportunidad de negocio. ¿Para quién? Para los que generan empleo, que es en una gran ciudad como la del Puerto de la Cruz, la restauración, los hoteles... Yo mismo me iba a almorzar, almorzaba allí, pegaba el día, almorzaba, claro, merendaba y cenaba. Y ahora ya hace meses que no voy. No, hoy en día basta con ir al puerto y preguntarle. Basta darse un paseo por la Plaza del Charco y saber que hay restauración clásica, tradicional en el centro de la ciudad, que está cerrando a las 11 de la noche. Porque no tiene clientes. Eso para mí es inconcebible, un modelo de ciudad que yo no comparto, que siempre ha sido el modelo de Coalición Canaria y del Partido Popular, que el puerto fuera una ciudad de dormitorio. De viejo. ¿Para qué? Sí, piensen que la segunda vez que intencionaban el Hotel Taoro querían convertirlo en una residencia. Y eso eran las directrices políticas de una Coalición Canaria y de un Partido Popular que quería convertir un gran hotel en un geriátrico. Es que hay que convertir la ciudad hoy en día, en gente mayor y gente joven, convivir. Hoy en día es un gran hotel, recientemente inaugurado, sí, como lo fueron los más de 50 millones de euros que se invirtieron en hoteles, como puede ser el Hotel San Telmo, como pudo ser el Hotel Botánico, como pudo ser el Vallemar, como pudo ser tantos y tantos hoteles que incluso aprovecharon la pandemia para invertir, porque hasta en pandemia demostramos que la cultura era segura, que era posible. Yo recuerdo siempre la visita de Reyes Maroto, la ministra de Turismo, que estaba pues, dando, ¿no?, sus vueltas por todo el territorio nacional con su gestión ministerial, y de repente llegó a un estadio como el del Peñón y se encontró con 800 sillas separadas a 1,5 metros y a Bubu Caca actuando, y de repente me preguntó, ¿y esto qué es, Marco? Digo, pues esto es Mueca. Es un festival de arte en la calle que lleva 15 años y que yo no voy a permitir que muera a pesar de una pandemia mundial. Porque hubo que trabajar el triple, sí, y 4 veces y 10 veces, pero se demostró que la cultura era segura, que la industria cultural era seria. Fuimos un foco de atracción para todas esas iniciativas culturales. No es que el puerto, que esa es otra demagogia del Partido Popular y de Coalición Canaria cuando estaba en la oposición. Nosotros pusimos a festivales que generaban ingresos multiplicados por 7, es decir, que ese festival costaba 3 millones, multiplicado por 7, generaba en la ciudad unas ganancias de 21 millones de euros y el Ayuntamiento del Puerto ponía 45.000 euros de patrocinio. Esa es la realidad, porque cuando todo el mundo cerraba la puerta a estos productores culturales, había un alcalde valiente que asumía una responsabilidad y que demostró que era posible y que había una posibilidad. Eso... Pero ese pensamiento en el que están metidos muchos, de que la ciudad tiene que ser solo para dormir y para pasear, lleva a una ciudad gris, pobre y destrozada, abandonada. La cambiaste y ahora estamos volviéndote para atrás. La pregunta es, ¿y para el futuro qué vas a hacer? Bueno, yo creo que las bases del ecosistema cultural y creativo que planteamos como modelo de ciudad es recuperable todavía. Solo hace casi 2 años que me echaron y espero volver antes de que el retorno sea imposible, ¿no? Porque
También cuando llegué en el 2019 no era fácil, ¿no? Una situación lánguida, la ciudad triste. La gente siempre asocia la alegría o la felicidad con la falta de seriedad. Y nosotros demostramos que es posible una ciudad alegre, una ciudad viva, que genere empleo. Posicionamos los datos de empleo por encima desde que se empezó a contabilizar. O sea, tenemos menos desempleados que nunca en la ciudad. Y aparte de esas inversiones públicas y privadas, como te decía, tuvimos la capacidad de gestionar bien un ayuntamiento, 26 millones de euros de remanente. No es que se hayan hecho cosas y el ayuntamiento se haya quedado en bancarrota, no. Los que han aprobado un plan económico financiero porque han incumplido es el Partido Popular, Coalición Canaria y SP, que en este pleno tuvieron que llevar un plan económico financiero. Es decir, el PSOE es expulsado del gobierno municipal. Les dejamos 26 millones de euros de remanente de tesorería, con las reglas de gastos y con toda la estabilidad presupuestaria en condiciones, y en menos de 2 años, en 1 año y 8 meses, ya han tenido que aprobar un plan económico financiero por incumplimiento. Y aquellos que venían a dar ejemplo... El primer día que llegues a la alcaldía, si vuelves a ganar, como dices tú, ¿qué vas a hacer? Pues posicionar primero incluso colocar la mesa donde estaba. ¿Cómo que la mesa? Sí. Yo soy una persona de trabajar en equipo. Sí. Y cuando llegué al despacho de alcaldía, encontré que había una mesa de despacho, ¿no? Esas mesas presidenciales, y una lejanía con la ciudadanía tremenda, ¿no? Y yo me traje una mesita al despacho, una mesa con 6 sillas, para que todo el mundo que llegara pudiera estar mucho más cerca incluso de lo que estamos nosotros. Porque concibo la política local y creo que ahora hay un problema que se ve menos, que no es numérico de millones de euros, que es la falta de cercanía del gobierno actual, ¿no? Yo siempre he dicho que, bueno, que a veces comprendo cierta actitud un poco déspota de quien está ahora en el poder, del alcalde y de parte de su equipo, porque también entiendo que tiene un poco el síndrome del impostor, ¿no? Al final tú no has sido candidato, tú no sabes al final si la gente te quiere. Tú te convertiste en alcalde porque te apoyaron las formaciones políticas que te hicieron una moción de censura, pero tú no tienes el cariño de la gente. Tú tienes el cariño de la gente, que son los votos y la confianza que la ciudadanía te da, y por lo tanto lo primero que voy a intentar recuperar es la cercanía. Yo sigo tomándome el café en las cafeterías, en las terrazas, en mi barrio, en La Vera, en San Felipe, en Ciudad de Punta Brava. Yo soy de La Vera, de ese núcleo maravilloso que me permitió crecer, formarme, estudiar, y luego la suerte con 21 años aprobar una plaza de técnico municipal en la Ludoteca del Caracol y formar parte de la vida de muchas generaciones de mi barrio. Y sigo viviendo en La Vera, que tampoco me he ido, que mucha gente a lo mejor pues de repente prospera y lo que hace es irse para que los vecinos no lo molesten, ¿no? Yo sigo viviendo al lado donde para la guagua La Ramona, ¿no? ¿Tienes pensado hacer algún cambio drástico si llegas a la alcaldía? Bueno, yo creo que... En comparación con las actuales, me refiero. No, hombre, tengo claro que el aprendizaje también te enseña muchas cosas. Yo no soy el mismo ahora que cuando empecé, ¿no? Sí, eso nos pasa a todos. Eso es una evidencia en cualquier tipo de trabajo, y al frente de una alcaldía lo es mucho mejor. Yo también reconozco errores y pido muchas veces perdón y disculpas, porque uno no... Bueno, puede entender, por ejemplo, que en un pacto de gobierno pues no hayamos cumplido con ciertas carencias de vecinos, como puede ser, vuelvo de nuevo a mi barrio, La Vera, ¿no? Que me hubiese gustado poder emprender grandes parques infantiles, hacer otro tipo de cosas, mejorar muchas de las situaciones de los vecinos, pero que firmé un pacto con una persona que tenía las competencias de las obras públicas, de urbanismo, que con el paso del tiempo se convirtió no solamente en una persona que traicionó sus principios y valores y le dio el poder a la derecha, sino que además fue una persona incapaz de gestionar los millones de euros que les pusimos. Entonces, ese tipo de aprendizajes, para que eso no vuelva a ocurrir, es un aprendizaje que sí tengo muy en la conciencia, gracias también a esa cercanía con las personas y que me recuerdan cada día: Marco, cuando vuelvas a la alcaldía hay que hacer esto, Marco, cuando vuelvas a la alcaldía no te olvides de esto, ¿no? Y pensar mucho mejor quizás pues esa distribución del poder, y algo que para mí es fundamental, que eso no se Te veo confiado de que vas a volver. Sí, claro, que trabajo todos los días para eso, y porque además tengo claro que vamos a volver y que esa vuelta va a ser gracias a una mayoría absoluta. Así seré responsable de lo bueno y de lo malo, pero del 100%. Porque también uno es el alcalde y es, o lo hace responsable
de la gestión de otras personas que tienen la autonomía y para eso tú les delegas en sus competencias otras competencias, ¿no? Y sin embargo, la figura del alcalde siempre es, pues, para ser responsable de verdad del todo, espero tener esa mayoría y que el 100% sea una responsabilidad mía con esa delegación en mi propio equipo y no en cogobiernos que pueden salir, pues como en este caso, que eso, hablando de animales, podríamos definirlo como ranas, ¿no? Que te ha salido rana, ¿no? Sapos, salieron sapos, sí. Mira, el peor problema que tiene el puerto es el aparcamiento. Bueno, es uno de sus grandes problemas, ¿no? Y pasará mucho tiempo en ambicionar. Nosotros hicimos cosas muy simples, como fue aprobar una nueva ordenanza, incluso modificar sentidos de las calles. Dimos cobertura a más de 150 plazas, por ejemplo, solo en 2 años, redireccionando algunas de las calles para sacar la bolsa de aparcamientos públicos. Porque es que no solo podemos pensar en concesiones administrativas para aparcamientos privados, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de luego de pagar una plaza a 90 euros al mes. Por lo tanto, se dieron pasos, como se ha ultimado, y eso es verdad que el gobierno presente ha continuado el procedimiento de contratación, por ejemplo, del estacionamiento de la Plaza de la Constitución, que era un aparcamiento soterrado. Ahora en este PMM se vuelve a vender el aparcamiento del muelle, y yo digo siempre tranquilidad, porque la gente piensa que es que va a ir después a aparcar al muelle gratis. Como ahora. Y para hacer una, claro, para hacer una construcción y para hacer una concesión de millones de euros, que no se haga de forma parcial, sino que se haga en una concesión administrativa conjunta, porque no conocemos el proyecto de Coalición Canaria y el PP, porque no existe, solo planeamiento, pero cuando uno tenía un proyecto, hablamos muchas veces también de hacerlo de forma gradual, porque de repente no puede desaparecer una bolsa de mil aparcamientos, porque no todo el mundo gana para poder pagar 100 euros de aparcamiento por ir a trabajar, ¿no? Aquí se ve, o por ir a visitar en la Santa ciudad. Cruz y en la Laguna, sí, pero tú piensas que solamente con la planta hotelera en la densidad de territorial que tiene el puerto, estábamos trabajando incluso, como hicimos en su momento, con un aparcamiento provisional en la zona de La Paz, digamos en la entrada de Martianes, que acondicionamos un espacio de aparcamiento, porque ahí hay un terreno municipal muy grande, y dice, bueno, vamos a probar si realmente se utilizan 80 plazas, porque si se utilizan 80 plazas y en un año vemos que están todos los días ocupadas, es que hace falta generar 200, ¿no? Porque tú tienes además un volumen no solamente de visitantes, como dice, sino de personas que vienen al puerto a trabajar. Esa idea en La Paz, de la gran zona de plaza de aparcamiento, se puso de manifiesto con la idea de luego hacer pues lanzaderas hacia el centro de la ciudad, porque el puerto necesita mayor movilidad y probablemente si hay lanzaderas continuas para que en determinados lugares la gente pueda dejar su coche, pues no tendremos a mucha gente. Piensen que un hotel puede tener 100 empleados. Si tenemos en el casco de la ciudad 26, pues son 2.600 personas que vienen a trabajar diarias al puerto. Si la única bolsa de aparcamiento que tenemos gratuita la eliminamos, va a generar dificultad. Por eso la red de aparcamiento es importante para la ciudad, la planificación también lo es, y lo que tenemos que hacer es trabajar en esos aparcamientos disuasorios, mejorar el transporte público. Ahora, por ejemplo, se ha puesto en marcha una solicitud que hacemos también desde hace muchos años para la zona de San Fernando, que yo no he compartido el modelo de convenio con TITSA, creo que TITSA tiene que equilibrar la isla de Tenerife y funcionar para todos igual, no pedirle a un ayuntamiento como el del puerto que le ceda unos terrenos donde iba la ampliación del cementerio a cambio de poner una línea de guagua para convertir esos terrenos en una cochera y aparcar sus guaguas por la noche. Es lo que ha permitido Coalición Canaria PP y especialmente Asamblea. Yo pedía esa guagua, pero exigía que TITSA tratara al puerto como el resto de municipios, que hay guaguas urbanas sin necesidad de que tengamos que poner medio millón de euros a disposición durante 2 años, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene el puerto? 30.000 aproximadamente. Siempre hay, ahora mismo, preguntamos empadronados, en el Pleno por una valoración del padrón, que nos extrañó mucho porque se dieron de baja muchos. Sabes que el Sistema Nacional no permite darte de baja si tú no estás empadronado en otro lugar. Cuando tuvimos, por ejemplo, a una población muy importante ucraniana, cuando la guerra, evidentemente, se empadronaron y las atendimos incluso en servicios sociales, saltándonos todas las normas, ordenanzas que te piden un año de residencia. Se ve que son familias que están aquí y tienen que ser atendidas, ¿no? por los recursos que tengamos en el ayuntamiento. Y ha habido unas bajas continuas y hemos
preguntado a qué se debe, porque eso significa que mucha gente se ha trasladado del puerto. Espero que esas bajas del padrón no sea que también gente que vino a vivir del puerto, ya el puerto esté tan triste que lo que quiera también es irse de vivir del puerto. Y bueno, y en general también estamos exigiéndole un problema grande, que me preguntabas por los aparcamientos, pero podemos hablar si quieres de vivienda. En una ciudad... Te iba a preguntar por eso. En una ciudad turística como la del Puerto de la Cruz, donde tenemos un gobierno que hace 3 años, gobernando conmigo, encargamos el estudio de densidad para precisamente declarar al puerto zona congestionada, y de nuevo otros 2 años de ausencia. Ni declaración, ni acción, ni conocimiento. Con la ley de vivienda vacacional, exactamente lo mismo. Estamos viendo un dato muy peligroso en el ámbito turístico, ya se lo he manifestado también al gobierno y especialmente a la concejala de turismo, que le he dicho que qué vamos a hacer. Cada mes aparece un dato de las preferencias de quienes nos visitan, aumentando el volumen de personas que pernoctan en la ciudad en viviendas vacacionales y no en hoteles. Es una barbaridad para una ciudad como el puerto. Y eso... Y para la convivencia. Es un dato preocupante, porque eso genera problemas de convivencia, especialmente porque de repente hay viviendas vacacionales en el cuarto de un residencial de promoción pública que tiene 45 años. En La Vera. Y le ves la VV, sí, en La Vera, en San Felipe y en Punta Brava, que eso lo que está haciendo es expulsando a la ciudadanía del Puerto de la Cruz. Sin embargo, vemos que el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Una ciudad que está llena de hoteles, se dejan de ocupar hoteles para irse a vivienda vacacional y el que vivía ahí se la expulsa del puerto. Y genera un problema de convivencia, pero en el puerto y en muchos otros lugares de la isla. Y de desarraigo y de identidad. La gente no viene al puerto. El puerto no es una ciudad turística inventada. No. Es una ciudad con historia. Si perdemos la identidad, ¿qué vamos a pagar actores y actrices para que estén en el muelle y nos recuerden cómo se vendía pescado y nos lo cuente alguien, cómo las personas mayores se sentaban allí para contar sus batallas y compartir las historias de la ciudad? No, nosotros necesitamos que nuestra gente siga viviendo en el puerto. Nos ha ocurrido, mira, otro enfrentamiento político importante del pleno de este mes fue con precisamente una concesión administrativa que mejora aparcamientos en la zona de Punta Brava. Y yo he manifestado nuestro voto en contra y lo he manifestado públicamente en los últimos meses, porque el obispado, que era dueño del Hogar Santa Rita, que es el hogar, ¿no?, que en su momento ocurrió aquella desgracia y se ha quedado abandonado durante 15 o 20 años, yo siendo alcalde hablé con en este caso la diócesis para recuperar el inmueble. Porque ese inmueble, si ya no es un centro de mayores, tiene que ser del ayuntamiento. Y no solamente trabajé para recuperarlo, sino además tenía muy claro que con el decreto de viviendas que luego se aprobó en el año 2024 por el gobierno actual, nos permitía cambiar ese uso dotacional por un uso residencial. Y yo no concibo en mi cabeza sino que el Hogar Santa Rita sean viviendas, y sean viviendas para personas especialmente que están ya desalojadas de su casa por cuestiones del impacto medioambiental y de el cambio climático, y que a futuro en el barrio de Punta Brava seguirán sufriendo aumento del nivel del mar, descalificación de sus acantilados. Entonces, oiga, vamos a prever, pero sin embargo, de nuevo el Partido Popular, Coalición Canaria y Asamblea nos ha dicho que no, y ha sacado la concesión administrativa a aprobación inicial, hablando, y para que nos entiendan y lo podamos compartir, en el mismo pleno le dije, a ver, esto es un modelo de ciudad y una preferencia. Nosotros queremos que allí vivan personas y ustedes que vayan a aprender a tocar la guitarra. Y aprender a tocar la guitarra está muy bien en un centro dotacional, pero está mejor que la gente tenga donde vivir, que ya aprenderá a tocar la guitarra después de que tenga vivienda, o aprenderá a tocar la guitarra en el colegio que tiene aulas a lo mejor de sobra para abrirlas por la tarde, sin tener que generar ningún otro tipo de infraestructura. Sin embargo, nos volvieron a rechazar la idea y por lo tanto nosotros votamos en contra de ningún otro proyecto que no conciba en Punta Brava, por ejemplo, el Hogar Santa Rita para vivienda. Porque además el decreto de vivienda permite al ayuntamiento modificar en su artículo 4 directamente cualquier uso dotacional. Es uso dotacional, que puede ser social, cultural, tal, pero puede ser uso residencial. Oiga, decreto. Yo ya no estaba, cuando no me dieron tiempo para hacerlo, porque nos hicieron una moción de censura. Pero ahora que ya el decreto es de aplicación, ahora que se saca y se prevé la concesión, ahora es el momento de conveniar finalmente con la Iglesia y aprovechar ese uso, ¿no? Oye, ¿Vox se presentó en las últimas elecciones en el puerto? Sí, se presentó, pero no obtuvo representación, pero sí tuvo un gran número importante de votos. ¿Cuánto? Pues aproximadamente como 500 o 600 Sí, que en la votos. próxima, si las cosas están como al día de hoy, probable que saque, ¿no?
Hombre, yo creo que Vox ya está casi representado en el PP del Puerto. Es lo mismo, el PP que Vox. Hay muchas personas vinculadas a una ideología de extrema derecha ya en el Partido Popular del Puerto y auspiciando a este gobierno. Sí. Hoy en día no tienen televisiones ni el poder que tuvieron en otro momento, pero gente de ese círculo ¿Tú ves sigue ambicionando al Partido Popular, ¿no? que se pudiera dar el caso como se dio en Arona, de que pacte con Vox? Pues no tengo ninguna duda. Yo ya, mira, O en Granadilla, por ejemplo. a mí me han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Y usted pactaría con Coalición Canaria? Y mira, en el ámbito local, más provincial, Coalición Canaria ya ha defraudado a todos los tinerfeños. El presidente de Coalición Canaria en la isla dijo que no pactaría nunca con Vox y Coalición Canaria conforma 2 gobiernos con Vox. Arona y Granadilla. Arona y Granadilla. ¿Tú crees que eso se podría extender más allá de sus Yo municipios? tengo clarísimo que el Partido Popular, como está haciendo con las comunidades autónomas, no tiene ningún reparo en pactar con Vox, no lo tendrá en el Parlamento de Canarias, no lo tendrá en el Cabildo de Tenerife. De hecho, Vox ha aprobado los presupuestos no conformando ni siquiera parte del gobierno, pero como el consejero también es concejal, en Arona, pues como aquí parece que todo es como, bueno, un Son los monopolio mismos. y son los mismos y se reparten los mismos, pues tú me ayudas aquí, tú me apoyas Pero, Marco, aquí. eso significa por que si acaso. muchos ciudadanos y ciudadanas de esta isla vamos a seguir retrocediendo en derechos. Yo lo que espero es que en este tiempo... Viene una ola que nos va a llevar por delante y perdamos derechos. Bueno, yo creo que estamos en un momento distinto que lo que fue el año 2023, ¿no? O sea, Vox, como en su momento fue Podemos, ambicionaba cambios, esperanzas en otro lugar, ¿no? de la ética, de la moral y los principios ideológicos, que es la extrema derecha, que estaban en el Partido Popular probablemente conviviendo y que vieron otra esperanza. Y personas que también llegan a veces a esos partidos sin tener una ideología clara y que simplemente por encontrarse o estar incómodos con ciertas posturas de otros partidos votan al final a Vox. Y yo espero que la gente haya podido despertar. Lo que hemos visto en Extremadura, ¿no? Con el pacto, yo creo que en mi ciudad, donde hay, por ejemplo, el mayor porcentaje, la mayor No me nacionalidad... preocupa tanto la posición del PP, que estoy convencido que allí donde pueda pactará con Vox, lo acabas de reflejar tú, Extremadura, Aragón, Castilla y León, donde pueda van a pactar. Me preocupa más la posición de coalición, ¿no? Pero ya lo ha hecho. Que estoy con unas extremistas. Claro, pero alguien cree, ya, pero ellos hacen una manifestación pública de no pactar, pero hay dos fuerzas políticas. Quería poner el ejemplo, por ejemplo, de los marroquíes, ¿no? Que es una nacionalidad muy importante en mi ciudad, que perfectamente conviven desde hace años, a los que yo adoro y comparto con ellos muchas. He tenido personas, pero, incluso marroquíes, Marco, pero miren lo que ha ocurrido con Extremadura. Sí. ¿Y tú piensas que alguien de Coalición Canaria va a pensar que a una persona marroquí le puede afectar el pacto? Se agarrarán al poder y pactarán con Marco, Vox si será falta. es un problema de color de piel, ¿no? Bueno, es un problema de color de Ellos piel. lo han establecido así, porque no tienen un problema con los alemanes, No, por ni con los supuesto. italianos, No. ni con los belgas que llegan aquí. Ni con Es los más, rusos, si hay vienen gente, con ni con los dinero. rusos. Hay gente defendiendo urbanizaciones como la del sur sí, para los belgas. No. Y los rusos, como tú has nombrado. Ni con los ucranianos, como nombraste antes. Es un problema con el color de la piel y de la pasta. Sí, aquí lo más triste es que solo preocupa la inmigración, la que no vuela en primera. Claro. Si vuelas en primera, no hay problema. Sí. Y eso es muy de extrema derecha. Y un pensamiento muy de extrema derecha. Incluso yo estoy encantado con el enfrentamiento que ahora Vox tiene con la Iglesia. Porque es que de alguna manera uno piensa que en la fe cristiana tampoco se puede dar un pensamiento como el de Vox, que es racista, homófobo, misógino y tantas cosas en su... Odiar al prójimo. Claro, en sus posturas, pero también luego, cuando llegan al poder, de forma ideológica, lo que consiguen y lo que han conseguido incluso con el Partido Popular. Lo vemos también en Madrid con la ley trans, ¿no? Esta mañana también escuchaba un vídeo de Carla Antonelli, ¿no? Eso fue ayer, sí. Con tristeza, porque mira que es una persona fuerte, ¿verdad? Y una mujer de bandera, y uno la ve y quien la conoce dice... Llorando. ¿Cuánto tiene que estar pasando? Porque es como rebobinar una película Vamos terminando, que nos queda está poco tiempo, pero enrollada en ese VHS que tú los no quieres derechos, volver a ver más, ¿no? si no se defienden, se pierden. Por lo tanto, ¿no? Nosotros vamos a defender y creo que... Y el Puerto de la Cruz, que siempre ha sido bandera en la defensa de los derechos y de las libertades, los está perdiendo y hay que recuperarlos. Nosotros tenemos claro cuál es nuestro modelo de... Por eso dije antes,
¿Es importante verte en una placa? Para mí es mucho más importante que una manifestación, por ejemplo, de derechos LGTBI haya sido un día exitoso en una ciudad plural y diversa como es Puerto de la Cruz, porque significa que la ciudad está preparada para acoger cualquier cosa y que incluso cuando se da algún episodio que no se tiene que dar, como se dio en su momento con una exposición pública, porque también se hacen esas cosas para provocar, ¿no? Luego hubiera una reacción, como fue en su caso con una exposición fotográfica preciosa de inmigrantes en un festival de literatura como fue Periplo, y que tuviera una reacción popular del pueblo en contra de ese tipo de reacciones que fueran manifestantes. Sin embargo, ahora vimos unos carteles de stop racista por fuera. ¿Sabes cuánto tardó el Ayuntamiento del Puerto en condenar ese tipo de carteles? ¿Qué formación política denunció la cartelería, presentó denuncia en la policía local, solicitó su retirada? Nosotros. El gobierno, miraron para otro lado. El gobierno convivió con esa cartelería 3 días enfrente del ayuntamiento. Un gobierno que tiene, se supone, personas que eran de izquierdas en su entorno. Eso para nosotros es... Marcos, que ha sido un placer, que nos vamos. Lamentable. Muchas gracias. Se me ha hecho corto. Sí, cuando ya seas candidato oficial por parte del PSOE a la alcaldía, pues vuelve. Venga, yo encantado. Yo me he encontrado, oye, ya lo digo siempre. Es que hablas más que yo. Que ya es difícil. Eres de los pocos que me ha frenado, fíjate. Y eres ¿En de los serio? pocos que me ha frenado. Pero... Es que yo te estaba escuchando y digo, pero este tío habla más que yo, coño, el programa era para mí, no para ti. No, porque uno tiene claro, y tú lo decías también, lo tienes clarísimo. cuál es el trabajo, ¿no? Y yo creo que eso uno lo tiene que trasladar porque es verdad. Yo no, mira, lo último, me preguntaste cómo iba la entrevista, ¿no? Que por dónde íbamos y qué te contesté antes de empezar. Lo que quieras. Lo que quieras. Yo jamás vengo Después preparado. ya me llamaste animal. Ni con papeles. No vengo ni pregunto. ¿Qué me van a preguntar? Uno cuando tiene la ¿Sabes verdad... por qué? Porque estás convencido de lo que quieres para tu ciudad, para tu pueblo. Y eso es de agradecer. Tienes las ideas claras. Otros divagan, quieren quedar bien, están pendientes de la imagen. No, tú lo tienes claro. Y eso se ve que ya mamaste un montón de tiempo en el ayuntamiento, en la alcaldía, que te arrepientes de cosas, que quieres hacer cosas nuevas, que tienes ilusión y esperanza por el puerto, y se nota. A otros no, de otros pueblos no se les nota eso. Eso se agradece. Espero que eso también llegue a los espectadores y a los posibles votantes del puerto, y incluso a quien no viva en el puerto, porque todo el mundo tiene un amigo, un vecino, una vecina, un primo, un familiar en el puerto para decirle, oiga, vamos a ir por la senda de este proyecto. Yo una vez fui sparring para que Marcos Brito y compañía se metieran conmigo y dejaran escapar a otros, sí. Bueno, yo he tenido fue contigo sparring. He compartido contigo alguna batalla, y también un día muy importante, recuerdo también un acto empezando en política. Yo acompañaba a Lola Padrón en esa lista, que tú estabas hospitalizado y fuiste capaz incluso de acordarte de la agrupación del puerto, así que, porque uno, como te dije antes, aunque no esté en casa, siempre es familia, así que gracias también por la entrevista. Para adelante, un abrazo y mucha suerte. Y a ustedes hasta la próxima, que será, creo, si no me equivoco, la semana que viene. Un saludo y buen día. Desde la laguna sale el Javier, con su trono en el aire nadie lo va a detener. Pasea su princesa serbia tan fina, tan bella, por las calles del barrio, él la lleva la estrella. Javier Abreu, el que siempre te enciende, todas las mañanas en el hervidero se prende. Sintoniza su show, no te lo puedes perder. En el mar y en juegos te lo puedes encontrar también.